intentaron hacer negocio con esto. Finalmente, cuando se termina 1981, la situación se empieza a normalizar con la rebaja generalizada de los precios por parte de los países productores. El robo del siglo a plena luz del día, la reforma energética. El petróleo ha caído a sus precios bajos en los últimos 4 años, cotizándose alrededor de $75 y con el riesgo de desplomarse por debajo de los $70. Para esto existen algunas diferencias entre la OPEP, como mi compañera ya lo mencionó, que han impedido consensuar un recorte a la producción, pero algunos expertos han dicho que la OPEP no podrá sola controlar el mercado, por lo que necesita el apoyo de otros países como lo es Noruega, Rusia y México. Sin embargo, aquí es donde nos preguntamos, ¿qué implica para México la baja de los precios del petróleo? México no quiere ser dejado afuera de la negociación de la OPEP, pero tampoco se comprometerá con esta organización y sus observadores ante el apogeo de la producción estadounidense. Para esto, la caída de los precios ha beneficiado el crecimiento de Estados Unidos. También mejora el rendimiento de las exportaciones mexicanas. Sin embargo, de continuar con esta tendencia, las finanzas públicas mexicanas causarán mayor preocupación a los analistas. Cada dólar que cae al precio del barril del petróleo recorta aproximadamente $300 millones a la recaudación de la Secretaría de Hacienda. Esto es el recorte neto a la estimación presupuestal de $1,000 millones. Esto es un golpe muy duro porque la caída del ingreso gubernamental puede llegar al 5%. Sin embargo, esta situación ha sido muy controlada. Pensando a la Secretaría de Hacienda y de Energía, se han enviado señales tranquilizadoras a inversionistas y a ciudadanos. Pasando a la acción, se ha ajustado el precio del petróleo, esperando por barril de $82 a $79, que esto fue además con el objetivo de que ya no haya más cambios en el presupuesto. También se han pagado $773 millones en coberturas para blindar al 100% los ingresos petroleros para este año. Esto en caso de que bajen a los $76 por barril. El reto para Pemex. Las grandes compañías como Pemex tienen menos opciones que las empresas pequeñas o las empresas en industrias menos reguladas. En un entorno más abierto y con petróleos a precios más bajos, la mayoría de las compañías exportadoras que producen y que migran servicios petroleros verán una caída en sus inversiones, lo que les provocará algunos problemas financieros, por lo que la mejor opción es recortar las inversiones y evaluar alianzas con otras empresas. Los principales problemas a resolver en Pemex es la menor producción de crudo, la menor exportación, bajos precios de venta. Por ejemplo, en septiembre de 2014 fue la peor producción que hubo en el año, en alrededor de 10 años, en el que se extrajeron 2.364 millones de barriles por día. El promedio de producción anual ha caído a 95,000 barriles por día. Por esta situación, Pemex perdió $1,000 millones, mucho más que los 3,000 millones de pérdida en el mismo año, en el mismo periodo de años atrás. Para el desafío de la reforma energética, consta de alguna ronda con la expectativa de levantar inversiones por $12 millones. Esta ronda sucedió el primer trimestre de este año. Nos dejó una paradoja, que es mejorar las condiciones fiscales para atraer inversionistas que reduce la recaudación del Estado, pero esto fue totalmente lo contrario a lo que buscaba la reforma energética. Para finalizar, voy a explicar algunas consecuencias de la reforma energética. Como podemos ver, hay mayor producción de petroleras privadas y menor producción de Pemex, lo que va a llevar a menos ingresos fiscales petroleros, baja inversión pública, escasa creación de empresas, bajo empleo, más pobreza, débil mercado interno, baja recaudación fiscal, alta carga fiscal de Pemex y baja capacidad productiva para Pemex. Regresamos al primero, que es mayor producción en petroleras privadas en México, y menor producción de Pemex, y de ahí salen las utilidades al extranjero.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Se oye hasta atrás o necesito el micrófono? No, se escucha bien. Gracias. Con mi voz melodiosa y el micrófono. Bueno, las compañeras ya les hablaron del petróleo, de sus implicaciones, pero hay un problema. Como ustedes sabrán, desde sexto de primaria creo que les dicen de los recursos renovables y no renovables. Y el petróleo es uno de estos. Afortunadamente, el petróleo va a tener, o desafortunadamente, también del punto de la vista que lo quieran ver, se va a acabar en algún momento. Y aquí es cuando entra un geofísico que trabajaba en Shell, la empresa petrolera norteamericana, y ese geofísico empezó a hacer pues lo que hacen los físicos, modelos matemáticos. Raramente se aplican en la realidad, pero este sí es un caso. Y este físico hizo un modelo que es matemático, que es el pico de Hubbert. Este modelo nos dice básicamente que la producción en algún momento va a llegar a su pico y fan. No va a ser posible llegar más alto de ese pico, lo que va a ir, que se va a ir caída, pues. Y regrésale, por favor. Este pico pues cuenta de 3 fases. Primero se hallan las reservas petroleras y con la poca capacidad tecnológica o por los problemas de inversión, primeramente no se puede explotar, que empieza lento. De pronto pues empiezan a dar rendimientos y eso crea que se le puede invertir más y se le mete más tecnología, lo que aumenta rápidamente la producción. Llega a su pico y desgraciadamente por más tecnología que se le meta, es muy caro producirlo, explotarlo. Por lo pronto empieza a caer la producción. Y llega un momento en el que por más tecnología que se meta, energéticamente sale más caro extraerlo que dejarlo ahí. Eso que me cae el sol. Bueno, pues esta curva es más o menos de la producción mundial. Y esta está creo en el libro de Hubbert, en el que da eso, que se llama Energía nuclear y combustibles fósiles. Esta es una publicación de 1956, lo que hace que no sea un tema nuevo. Y se hizo famoso porque en ese mismo libro predijo la producción pico de Estados Unidos. Él estimó en el 1965-1970 y se dio en 1971. Desde ahí han tenido rendimientos decrecientes. Y eso le dio gran valoración tanto social como científica, porque se puede decir que se comprobó su hipótesis. Bueno, pues esta teoría, como todo, tiene críticos. Algunos dicen que tiende a ser muy radical, que la escasez va a generar que se busquen otras alternativas, o que más bien la escasez va a llegar muy gradualmente, porque Hubbert produce que llegando al pico se hace como un tipo de campana gaussiana, que es un modelo estadístico, y dice que a cierto momento, como crece rápido, igual de rápido se va a caer la producción, lo que sería un problema. ¿Y qué más nos dice? También nos dice que el aumento de precios que conllevará esto al petróleo hará que, pues como es natural, que se fuguen los capitales a otras inversiones más rentables, y la energía siempre es un negociazo, claramente, así que por un lado está muy bien. Por el parte de México, si se empieza a pasar esto, aparte de la reforma fiscal de la que ya nos habló la compañera Paula, tomemos en cuenta que 1/3 de toda la recaudación pública viene de Pemex. O sea, sumémoslo a lo que nos dijo la compañera Paola, y no es un escenario muy placentero que digamos. ¿Me cambias, por favor? Pero vamos viendo que es una reserva. Las reservas petroleras, siempre en noticiarios, en lo que sea, es lo que mencionan. Las reservas se dividen en probadas y no probadas. Una reserva probada es una reserva que se sabe que es explotable técnicamente con la capacidad de ahora, en cuanto a inversión, en cuanto a regulaciones de gobierno,
en cuanto a muchas otros factores que no podría acabar de decir. Estas reservas probadas se dividen en desarrolladas y no desarrolladas. Las desarrolladas son las que actualmente se explotan y las no desarrolladas en las que se empiezan a explotar, pero pues por problemas de inversión inicial se empieza a hacer carito y necesita que haya fluidez. Las reservas no probadas son las reservas que están los datos de tanto ingenieros como biólogos como de la geología, pero por la incertidumbre de que tengamos la tecnología o algo así, no se sabe si sea posible explotarlas. Y esta vez a su vez se dividen en probables y no probables. Las probables es que es como un 50-50 de que se puede extraerlo, el dato que se quiere, el dato con el que se crea posible según los datos, los análisis de los geólogos, y los posibles son los que solo el 10%, que es una cosa que hace que sinceramente no sea atractiva para la inversión. Por ejemplo, aquí esta es una gráfica de México, y hablando del tipo de se puede ver cómo ha ido disminuyendo las reservas. O sea, es un hecho de que cada vez tenemos menos petróleo en México. En México las reservas, según datos del 2010 dados por Pemex, se tienen 13.992 millones de barriles, de los cuales el 70% está en crudo, 10% en petróleos condensados y 16% en gas seco. De estas reservas, el 69% son reservas probadas desarrolladas. Por favor. Bueno, pues ya vimos que es un hecho de que se está acabando, pero ¿qué implicaciones tiene para la economía más tangibles? Primeramente, como ya nos dijeron, la producción de prácticamente todo, o sea, prácticamente ustedes andan vestidos en petróleo, son materiales sintéticos derivados, y ni hablar de la comida, el transporte y todo, la producción es muy dependiente del petróleo. Y el petróleo, aparte, no obstante, es un pilar muy importante de las finanzas, ya que muchos de los grandes créditos, se hacen a base de especulaciones de la producción a futuro del petróleo, o sea, de cuánto se va a producir, cuánto se va a salir y qué rendimientos va a tener. Otro problema es que los países en desarrollo son los menos adaptados, se puede decir, como para soportar un cambio de que baje el petróleo. Para empezar, porque la tecnología es ineficiente en el uso de tecnología, en el uso de energía. O sea, nuestra tecnología es muy gastona de combustible, se puede decir. Y las manufacturas, que es un sector muy fuerte que se dan en estos países en vías de desarrollo, son altamente dependientes de los combustibles fósiles. Ocupan muchísimo y como se sabe, las manufacturas en países como México tienen su peso muy grande en el PIB. Otra es que también somos menos capacitados como para la transición. En cuanto a inversión y en cuanto a, no quiero decir conocimiento, pero se puede decir que sí. Implicaciones grandes en la agricultura y el abasto alimentario. Desde 1950 a 1960, que se inicia la Revolución Verde, se da un boom en la producción de alimentos. De hecho, se crea en 3 años, el aumento en granos es del 250%. Pero hay un problema. Esta industrialización de la tecnología nos hizo fuertemente dependientes en ese sector acerca de los combustibles fósiles. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que no solo son los tractores, los fertilizantes, los pesticidas, en total muchos insumos que utiliza la agricultura, por ejemplo el invernadero de plástico, las bolsas de plástico para calentar la tierra, es petróleo básicamente, y en cuanto empiece a desabastecer, va a empezar a calar. Pero hay otra cosa.
en el precio de otros energéticos. Dicen, pero bueno, hay otros energéticos. Está el biodiesel, están los paneles solares, están las plantas eléctricas, los generadores eólicos. La cosa es que las maquinarias para producir ese equipo son también muy susceptibles al petróleo, o sea, lo necesitan básicamente para todo. Se puede decir que pues, ahora sí están amarrados de las dos maneras. Bueno, también a base de la agricultura, unos datos que se sacaron en 1900 en Estados Unidos nos dice que para la producción de alimentos de cada estadounidense se gastan 400 galones al año, que vienen siendo 1.516 litros de combustibles fósiles. El 31% en fertilizantes, 19% en tractocamiones y maquinaria, 16% en transportar de lugar a lugar las mercancías, 13% en los sistemas de irrigación y el resto se va a la cosecha, al seca del producto y al pesticida. La producción en alimentos es altamente ineficiente en energía. Por ejemplo, para producir una lechuga en Estados Unidos y llevarla en Inglaterra, la globalización, se importan, se traen, se vienen, se pagan, no somos productivos, por decir, a nivel país, a nivel local, y se tiene que importar y exportar. Se necesitan 127 calorías por cada caloría que saca la lechuga. Y otro dato es del 2002, para producir una caloría de comida en Estados Unidos, que son los que tienen los datos, se necesitan 10 calorías de combustibles fósiles, lo que hace una ineficiencia muy obvia. Bueno, pues cambio. No nos mareó tanto. Bueno, pues ya les dije el futuro apocalíptico, ahora vamos por así, por buscar soluciones. Soluciones, claro que hay, pero hay dos cosas. Una es que se empiece antes, lo que no haría rentable producir todas estas opciones, y otra que se empiece a producir después todas estas opciones, lo que hace que sea muy caro hacerlo. Entre las medidas de mitigación está conservación, que sería irnos a pues usar más la bicicleta y esas cosas ecologistas, y por ejemplo usar combustibles como el petróleo, que dan 30% más de rendimiento en motores similares. Las mejoras en la extracción es para las reservas que no pueden ser extraídas, meter nuevos métodos que son más pozos de explotación profunda, fracking y demás maneras de explotar. Eso es más que una medida de mitigación, es como retardar un poquito la curva. Usar petróleo no convencional, que son petróleos que no se usan por su alto grado de viscosidad, y por ejemplo las arenas bituminosas, que es un tipo de arena, pero por ejemplo Estados Unidos, Venezuela y Canadá, que son las que tienen las más grandes de reservas, que son de 3 a 4 billones de barriles, de ese porcentaje solo 600 millones de barriles. Si 600 millones de barriles son explotables, lo que no lo hace muy rentable. Los bioenergéticos, que vienen siendo bioetanol y biodiesel, que son los más importantes, ya que llevan el 90% del mercado, pues ya también ya hablamos de sus implicaciones de producción y que ocupan maquinaria a base de petróleo, y que se debería cambiar la tecnología posteriormente para adaptarla a eso. En cuanto a los bioenergéticos, también tenemos el caso de que en el caso de que se empiece a producir más para producir los combustibles, va a dar una alza de precios porque va a haber menos productores de alimentos. Y está la electricidad, que siempre ha sido una opción, y el hidrógeno, que actualmente no es tan rentable por los problemas que ocupa su almacenaje. Es difícil de almacenar y es peligroso de almacenar. Aparte de eso, dan muy buenos rendimientos hechos en motores, pero dar el paso de transición a la industria automotriz para que cambie sus procesos productivos realmente sería muy difícil para la industria automotriz, y llevaría un plazo de perdido de 20 a 30 años. Bueno, en conclusión, y ya para no variarlos tanto,
en una economía de mercado, el producto energético, tales como el petróleo y la gas, pues obviamente llevan un comportamiento de oferta y demanda. Y pues podemos ver las crisis del petróleo, la crisis de energía, los dispares de los precios, pero hay que tener en cuenta que se va a acabar y que tenemos que hacer algo, si no es hoy, mañana, pero lo más próximo posible. Muchas gracias por su atención.